Bien, amigos de República Dominicana y del exterior, en el día de hoy vamos a dar inicio a un ciclo de entrevistas con reconocidas figuras de nuestro país, los que nos hablarán sobre la dramática situación que vive el pueblo haitiano y sus posibles soluciones. No son pocos los que piensan que son los haitianos que deambulan por nuestras calles los culpables del drama de su país, cuando en realidad ellos no son más que las víctimas de la situación que los acogota en estos momentos. Hemos querido nosotros iniciar este ciclo de entrevistas con destacadas personalidades de República Dominicana con el doctor Víctor Gómez Vergés, ex canciller de la República, ex embajador, pero aparte de eso, uno de los dominicanos más conocedores de la situación, de la dramática situación que vive el hermano pueblo haitiano. Por eso quisimos iniciar con él, para que él nos dé, desde su óptica, primero de dominicano y segundo de ex canciller de la República, sobre qué piensa él, deben hacer los organismos internacionales y qué debemos hacer los dominicanos para no seguir con la carga que hoy realmente pesa sobre nosotros con respecto al caso haitiano. Don Víctor, quisiéramos que usted, que se ha destacado como un luchador, como un nacionalista carta cabal, como un dominicano seguidor del pensamiento político de Juan Pablo Duarte, nos diga qué debemos hacer, qué deben hacer los organismos internacionales, qué deben hacer nuestros gobiernos para una pronta salida a la dramática situación del pueblo haitiano. Muchas gracias, Sirio, por el honor que me confieres de iniciar este ciclo de charlas, como tú le has llamado, sobre el tema haitiano que es tan preocupante para todos los dominicanos que amamos nuestro pueblo. Voy a tratar de complacerte, pero antes de contestar tu pregunta, debemos hacer un análisis retrospectivo en el sentido de qué pasó en Haití para que Haití esté en las condiciones que está hoy día, desde hace exactamente 16 años. En la década del 90, en una actitud aparentemente incomprensible, recuerdo con exactitud la fecha porque estaba yo sirviendo como diplomático en Buenos Aires, y el canciller Di Tella de Argentina me llamó a su despacho un día para consultarme sobre el tema haitiano y sobre la posibilidad de que Naciones Unidas enviara a Haití como jefe de misión al ex canciller argentino Dante Caputo. Y yo recuerdo que conversando con el canciller Di Tella, le preguntaba que a qué se debía ese comportamiento, esa actitud de los norteamericanos para con Haití. Había un momento, estaba viviendo Haití un momento manejado, dirigido por Jean-Bertrand Aristide, que era un presidente que tenía con quien había ciertas aprensiones por sus actitudes aparentemente díscolas, y había interés de ver cómo a Aristide se traía a un modelo acorde con lo que se estaba viviendo en América Latina. De ahí empezó una situación de crisis en Haití que dio al traste con que el presidente Clinton tomó una serie de decisiones que nunca yo las entendí. Yo estaba, como te digo, en Buenos Aires, estaba un poco retirado del centro de operaciones, que era Washington y la República Dominicana en ese momento, pero desde lejos trataba de interpretar lo que estaba haciendo Washington. Te confieso que no lo entendí. Era el momento en que las Fuerzas Armadas decían, los cables internacionales, que estaban patrocinando el trasiego de droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos, haciendo escala en Haití. Pero la decisión que se tomó fue la peor, que fue destruir el ejército haitiano. Destrucción que le trajo a la República Dominicana un gran daño,
porque una enorme cantidad de las armas de ese ejército, cuando disgregaron el ejército haitiano, entraron por la frontera ilegalmente y en la línea noroeste, en las provincias de Santiago Rodríguez, de Montecristi, de Dajabón, tú comprabas cualquier tipo de arma de guerra a precios de vaca muerta, como dice el pueblo. Pero eso fue el daño a República Dominicana en ese momento. Pero además de eso, abrió las puertas de Haití, ese disparate político de destruir el ejército haitiano, para que la droga entrara con mayor libertad. Porque ¿quién iba a controlar el tráfico de drogas si la estructura militar no lo permitía, o no lo prohibía, no lo podía prohibir por una u otra razón? Lo que Estados Unidos debió haber hecho, y la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos, Canadá y Francia, fue asesorar al ejército haitiano, llevarle técnicos apropiados para que controlaran real y efectivamente el trasiego de droga desde Sudamérica, Colombia específicamente, hacia Estados Unidos. La disolución del ejército, que ocurrió en los años 93, 94, si mal no recuerdo, fue una de las medidas políticas más absurdas que se ha tomado en el caso haitiano. Y la tomó Estados Unidos con el apoyo de las Naciones Unidas. Entonces Estados Unidos interviene a Haití a través con el manto de las Naciones Unidas, que han logrado. En eso lleva a Haití desde el 96 hasta el 95, 94, hasta el 2006, y todos los días la situación es peor. Sacaron a Aristide del poder, volvió Aristide al poder, volvieron y sacaron a Aristide del poder, está Preval en el poder en estos momentos. Preval es un presidente que no gobierna, porque definitivamente la ocupación militar que tiene Naciones Unidas en Haití no le permite al presidente de ese país poder manejarse con la verdadera autonomía. No ayudan económicamente a Haití los organismos internacionales ni las grandes potencias que dicen intervenir como amigos de Haití, amigos entre comillas, y Haití se está destruyendo, disolviéndose el Estado, disolviéndose la nación haitiana, con el costo gravísimo para nosotros como pueblo vecino, el único país limítrofe que tiene Haití. Te he querido hacer esa pequeña introducción para responder tu pregunta, ¿qué hay que hacer en Haití? A mi modesto entender, a Haití hay que darle dos cosas. Primero, crear una institución militar que le permita, como en todos los países del mundo y desde los orígenes de la humanidad, los ejércitos son los guardianes de la soberanía, de la integridad territorial de cada uno de los países. Eso nació con el hombre. Tú no puedes manejar un país sin ejército, sin autoridad. Costa Rica, que no tiene ejército, pero tiene una policía muy efectiva. Vamos a señalar la excepción, no hay regla sin excepción. En el caso de Haití, que es una sociedad tribal, no carece de los conocimientos y de la tradición y de la cultura democrática, siempre ha sido gobernado por regímenes de fuerza, porque no ha habido manera de que esa sociedad entienda lo que es la democracia, lo que son las libertades, lo que son las discrepancias de opiniones. A Haití hay que dirigirlo, como un pater familia dirige a su esposa y sus hijos. En esa circunstancia, el momento actual, inicios del siglo XXI, ya van 7 años de este siglo, y parece mentira que cuando Haití cumple 200 años de independencia a principios de este mes, el día 1 de enero, que fue el primer país de América Latina que se independizó de su metrópoli, Francia. 205 años. 205 años, perdóname. Es contraproducente que en estos momentos Haití esté en las condiciones que la tienen. Haití no tiene fuerzas para liberarse de esa ocupación militar. Haití no tiene capacidad, ni técnicos, ni infraestructuras, ni estructuras de ningún género, ¿un Estado ni en vías educación, de disolución? En vías de disolución. Entonces no hay manera que si los organismos internacionales,
específicamente las Naciones Unidas, no ayudan a Haití a reencontrarse con su propio destino, Haití no solamente que va a desaparecer, sino que van a poner en riesgo la propia identidad de la República Dominicana, porque la historia nos enseña que los problemas entre Haití y República Dominicana tienen un origen muy profundo y muy lejano en el tiempo. Nunca ha habido manera de que haya una especie de entendimiento entre nuestros pueblos. Y la República Dominicana va a ser la gran perdidosa de la crisis de Haití. La isla anda hoy por cerca de los 16 millones o más de habitantes, entre Haití y República Dominicana. Haití es una zona destruida, devastada. No hay árboles, no hay ríos, no hay escuelas, no hay hospitales, no hay carreteras, no hay acueductos, nada. Frágiles instituciones. Faltan instituciones, perfecto. Entonces, ¿qué va a hacer la República Dominicana? ¿Con qué recursos la República Dominicana va a poder asumir la responsabilidad de una población de 18 millones de habitantes, con el tercio de la isla devastado? Pero más aún, don Víctor, parecería que los organismos internacionales les es más fácil para ellos hacerse de la vista gorda frente al caso haitiano. Y no solamente organismos internacionales, a los haitianos, y esto hay que decirlo con mucha pena porque son seres humanos, no los quieren ni los norteamericanos, ni los franceses, ni los canadienses, ni siquiera el país que ha dicho que es prototipo del internacionalismo, Cuba. No lo quiere tampoco allí. Ha mandado médicos a servirle al pueblo haitiano, pero no acogen su territorio a nacionales haitianos. Y somos nosotros los que tenemos que cargar con el peso de tener que tener en República Dominicana a más de 1 millón de haitianos, con la gravísima denuncia que ha hecho el canciller de la República, el ingeniero Carlos Morales Troncoso, que vamos a presentar ahora para que usted vea la magnitud de estas declaraciones, cuando él dice que el 10% de la población de República Dominicana es haitiana, el 10%. Es decir, que estamos hablando de 1 millón o más de haitianos que ya viven en República Dominicana. Entonces, el gran llamado debe ser a la comunidad internacional. Yo no creo mucho en los llamados y en la campaña patrioteras de algunas personas que levantan la bandera haitiana, pero para buscar notoriedad, no para hacer planteamientos que vayan en beneficio de ese pueblo, que como se ha dicho varias veces, es un matrimonio sin divorcio prácticamente que tenemos con Haití por compartir la misma isla. Es decir, para usted, ¿qué representa esta denuncia que ha hecho tan dramática nuestro canciller de que el 10% de la población en República Dominicana es de nacionales haitianos? Ha dicho una verdad repetida muchas veces. La población de haitianos y el 90% ilegales sobrepasa el 1 millón de personas. Eso es de los factores que ha contribuido a hacerle un gran daño al problema de la salud en la República Dominicana. Los hospitales, las estadísticas lo revelan. Un alto porcentaje de ciudadanos que van a los hospitales públicos de la República Dominicana son haitianos, porque la salud en Haití es uno de los peores renglones de esa sociedad o de ese pueblo. Entonces, la presencia en nuestro territorio de una población de más de 1 millón de ciudadanos haitianos es un peso muerto para la República, enorme, tremendo. Tú me podrías decir, y me podría decir cualquier observador imparcial, que una gran cantidad de esos haitianos trabajan aquí como obreros y están supliendo en la industria de la construcción, en la recolección de granos, en la agricultura, a los dominicanos que no quieren trabajar la tierra y que están viajando a Puerto Rico o están buscando visa para irse a Europa o a Estados Unidos. Es verdad, y eso ayuda, pero ¿a qué precio esa ayuda
¿Qué costo tan alto está pagando el país por esa ayuda? Porque la sangría que representa para la economía dominicana la migración haitiana ilegal y el tráfico de drogas desde Haití hacia la República Dominicana por falta de control en las fronteras de parte de las autoridades militares de las Naciones Unidas, que son las que están ocupando a Haití, es verdaderamente elevada. Entonces, son factores, la comunidad internacional debería, pero no les interesa, como tú acabas de apuntar. No muestran ningún interés. Eso es como, no es problema de ellos, ese es un problema de los haitianos y de los dominicanos. Es lo que dicen los señores líderes de esas grandes potencias económicas. De manera pues que si nosotros aquí en República Dominicana, encabezado por un gobierno que sienta la nación, que sienta la dominicanidad, un presidente que se sienta genuina e íntegramente dominicano, nosotros vamos a pasar muchos dolores de cabeza, porque este presidente que tenemos actualmente ha sido totalmente indiferente al problema de Haití. Inclusive, si tú puedes recordar, en la pasada administración del actual presidente, fue cuando se cometió el atropello incalificable de dejar que la República fuera condenada en la Corte Interamericana de Costa Rica a un pago de una multa, que ahora no recuerdo el monto, por un caso de unas niñas haitianas, y que todavía están exigiéndole a la República Dominicana el pago de esa suma. Pero la suma no es lo importante es el precedente. Obligar a la República Dominicana como país libre y soberano, con una constitución que establece tan claramente cuáles son las condiciones que se necesita para usted poder optar por la nacionalidad dominicana, y que el gobierno del doctor Fernández, en esa oportunidad, en la anterior administración, no hizo nada por defender la dignidad y la integridad de la República, y por defender lo que dice la Constitución, violando él la Constitución, porque él juró el 16 de agosto, juro por Dios y por la patria defender la Constitución y las leyes de la República. ¿Cómo defendió la Constitución en ese momento, en ese caso de Haití? ¿Por qué no dio instrucciones precisas a la Cancillería para que hubiera una representación de alto nivel en ese juicio y evitara que la República fuera sentada en el banquillo de los acusados y condenada con la indiferencia y la indolencia del presidente de la República? Esos son factores que hay que tomar en cuenta. El nuevo presidente que elija este pueblo a partir del año que viene tiene que ser un presidente que sea verdaderamente dominicano, que le duela el país, que le duela lo que está sucediendo en nuestro territorio. Y esa es la única arma que nosotros podemos tener para que el país todo se una detrás de un jefe de Estado con criterio de nacionalismo y de dominicanidad para enfrentar el problema haitiano, que nos va a disminuir, que nos va a destruir, porque pienso, y quizás sea un poco, no creo que sería exagerado decirlo, pero al momento en que termine de disolverse el Estado haitiano y esa población se integre a la sociedad dominicana, hay un principio que te lo dice muy claro: la pureza racial tiene una gravitación tremenda sobre las razas de mixturas. República Dominicana, como todos los demás países latinoamericanos, es una mezcla de tres razas: de los indios, de los blancos españoles y de los africanos negros. Y eso no le da la fortaleza étnica suficiente para poder enfrentar a una sociedad que sí se ha caracterizado por mantener la pureza de su raza, como es el caso de Haití. Don Víctor, ¿piensa usted que aún se mantiene, por decirlo de alguna forma, la idea en algunos estamentos de poder y, por qué no decirlo, en algunos organismos internacionales que, como usted muy bien señala, se han querido mostrar indiferente ante el caso haitiano, queriendo o dejando entrever que es un caso entre haitianos y dominicanos? ¿Cree usted que existe todavía o se pudiera estar gestando
la posibilidad de una fusión entre los dos estados? Definitivamente, eso es lo que han buscado y lo que han patrocinado los llamados amigos de Haití, Francia, Estados Unidos y el Canadá. Eso es lo que ellos han estado planeando, y yo lo digo responsablemente, porque no tiene otra explicación. Esa indiferencia, ese dejar la dejadez hacer, con que han manejado claro, y ellos influyen en Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que no actúe buscándole solución al problema de Haití. Ellos lo están dejando al tiempo, dejándolo al tiempo para que se diluyan el Estado haitiano definitivamente, y después la República Dominicana tenga que cargar con ese peso. Son precedentes que ya lo hay en Europa, en la parte oriental de Europa, lo que era antes la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ha habido un trasiego poblacional, pero hay una gran diferencia. Allá las razas son muy afines, no son todas totalmente independientes, pero son mucho más afines que lo que somos los haitianos y los dominicanos. Lo grave en todo esto, don Víctor Gómez Vergés, es de que siendo nosotros los dominicanos, tal vez o sin tal vez, el Estado en todo el mundo que ha sido más solidario con su vecino, en este caso con nuestros hermanos los haitianos, se nos haya querido, como usted muy bien señala, primero condenar, segundo mantener una campaña a nivel internacional de que en República Dominicana se violan los derechos humanos contra los haitianos, como que en República Dominicana somos los verdugos de los haitianos, cuando es todo lo contrario. Hemos sido los protectores de los haitianos, lo acaba de decir recientemente el secretario de Salud Pública, que un % muy elevado del presupuesto de los hospitales de la frontera y del este va a la salud de los haitianos, pero además un % muy elevado de las mujeres parturientas haitianas vienen a dar a luz a República Dominicana, y es, bueno, lógico que por cuestiones de humanidad, una mujer pariendo, nadie le va a decir que no, pero nada de eso se reconoce, es decir, nada de eso se le apunta, se le anota a República Dominicana en su parte solidaria con el vecino. Entonces es como si se quisiera morder la mano a quien le da de comer, por decirlo de alguna forma. Ahora, ¿hasta dónde, hasta qué punto los dominicanos podemos seguir cargando, primero con el peso específico de más de 1 millón de nacionales haitianos, y en segundo lugar, la otra cara de la moneda, la campaña sistemática contra República Dominicana porque supuestamente viola los derechos humanos a los haitianos? Es decir, como usted muy bien señala, responsablemente, es como si estuviera orquestada toda una campaña para luchar, para buscar, para forzar esa fusión entre los dos estados, que somos tan disímiles uno de otro. Tú leíste un artículo que yo publiqué en el periódico Hoy, a raíz del atropello que cometió el senador Kennedy y la fundación de su hermano Robert, llevando al seno del Congreso un homenaje a una ciudadana haitiana que vive pregonando su dominicanidad, pero que todos sabemos que no hay tal dominicanidad, que todo es una pose. Eso para mí constituyó uno de los actos más atropellantes contra la dignidad de la República Dominicana. Pero agrégale a eso, Ercilio, ¿quién es esta que está en la pantalla? La señora Sonia Pierre. Ya. A esta señora fue que se le reconoció Exactamente. la Fundación Kennedy. Exactamente. Que ahora se está, solo como información, se está hablando de que podría ser nominada a Premio Nobel de la Paz por su lucha contra República Dominicana. Exactamente. A nivel internacional. Ok. ¿Tú sabes lo que significa que en esa reunión, en el Congreso americano, en un salón del Congreso, estando presentes diplomáticos dominicanos acreditados en Washington, cuando se dijo todo lo que se dijo de los atropellos dichos por el senador Kennedy, que la República Dominicana comete contra los haitianos,
no se parara un solo diplomático representante del país a defender la dignidad de la patria? ¿Tú quieres un acto de servilismo y de indignidad más grande que ese? Uno solo no se paró. No sé si estaba el embajador, porque no lo publicitaron, pero sí dice la prensa, y yo lo tengo recortado, que estaban el staff diplomático de la República Dominicana, sin mencionar nombres. Pero cualquiera que estuviera ahí con rango diplomático debió haberse parado, debió haber tenido instrucciones del gobierno dominicano para que defendiera la dignidad de la República en un momento en que se está mancillando la dignidad de la patria. Eso te indica a ti la falta de dignidad de las autoridades del actual gobierno, que no defienden el país, no les importa lo que aquí suceda con el caso haitiano, ni con ningún caso para defender el país. Esos son los pasos, Ercilio, esas son las cosas que deben conocerse en Washington, que deben conocerse en el Senado de los Estados Unidos, porque eso fue una reunión clandestina para el Congreso norteamericano, esa reunión de Kennedy y Estelle, la esposa de Robert, homenajeando a la señora Pierre. Eso es un acto clandestino, me refiero en cuanto a Congreso, en pleno. No ha habido una protesta, no se ha levantado la voz de la nación dominicana en ese sentido. El canciller de la República. El canciller de la República hace, exacto, envió una carta muy digna, muy digna, Exacto. Te lo reconozco. E incluso dio unas declaraciones ahora, hace unos pocos días, que la vi en la prensa, hablando de la presencia aquí de un 10% de la población haitiana en territorio dominicano. Pero en sentido general, eso no es una acción solo del canciller, eso es una acción del presidente de la República, que es el jefe de la diplomacia dominicana. El canciller puede decir eso y lo hace con una gran dignidad, como esa comunicación a que tú te refieres, claro, pero no encuentra eco de parte del presidente de la República, que es el jefe de las relaciones internacionales. Todo eso se resume, esa apatía presidencial, lo que te resume, y te hablo por experiencia, a una complicidad expresa del presidente. Su silencio es una complicidad con la destrucción de la integridad de la República Dominicana. Nosotros, a raíz de ese reconocimiento que se le hizo a esta señora en el exterior, tuvimos varias comparecencias en televisión en los Estados Unidos, y en una de nuestras comparecencias dijimos, y lo quiero repetir en el día de hoy, porque no creemos en aquellos que hablan una cosa en el exterior y otra aquí. Dijimos que cuando Dios inventó la palabra ingratitud, pensó en algunos haitianos. Solo así se justifica que se haya orquestado esa campaña tan detractora, tan bárbara, tan mentirosa, tan negativa contra la República Dominicana. Y lo peor es que hay algunos dominicanos que hacen causa común con ese tipo de campaña. Eso es lo peor. Es lo peor. Porque una cosa es que usted sea solidario con los haitianos que huyen de su país porque no encuentran modo de vida, y otra cosa es que nos mantengamos con una política de oídos sordos muy responsable frente a esas condenas y frente a esas acusaciones internacionales. Son dos cosas muy distintas. Yo siempre he dicho y lo mantengo de que los haitianos que deambulan por nuestras calles, que aunque es muy negativo para el país, pero ellos no son culpables del mal que los aqueja. Ellos son víctimas. Ellos son víctimas, claro, de la misma sociedad y de los mismos organismos internacionales que son indiferentes. Yo creo que tal vez porque son negros y porque no tienen petróleo. Tal vez si tuvieran petróleo tuvieran una protección de poderosas naciones. Le abrieran todas las puertas los grandes y no quisieran que vinieran aquí. Sí. Víctor, o don Víctor, algo también que nos ha estremecido fue lo que publicó el periódico Diario Libre. Esto realmente fue el lunes 29 de enero. Y vamos a presentar esto. Miren en pantalla lo que dice ahí. 1 millón de haitianos han obtenido cédula. Más de 1 millón de haitianos ha logrado conseguir su acta de nacimiento dominicana. Gran cantidad de mellizos en guerra crea sospechas. Eso que está ahí en pantalla, que se lo vamos a dejar a usted ahí para que nos hable sobre este particular.
Esto lo publicó ayer el periódico Diario Libre y escuchamos a Adriano Miguel Tejada haciendo un análisis muy concienzudo sobre esta información que los organismos de seguridad de nuestro país, específicamente el Departamento Nacional de Seguridad, le suministró a la Junta Central Electoral. Dice que la Agencia de Inteligencia del Gobierno entregó a la Junta Central Electoral parte de un informe en el que se establece que más de 1 millón de haitianos ha logrado obtener de manera fraudulenta, con la ayuda de ONG, iglesias y organismos internacionales, actas de nacimiento y cédula de identidad y electoral. Don Víctor, estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando de que si hay 1 millón de haitianos con cédulas, ese 1 millón de haitianos o de extranjeros puede decidir unas elecciones. Claro. Bastaría que un candidato hábil o un equipo de campaña de un candidato hábil empiece a trabajar ese segmento de la población que tiene derecho al voto. Si tiene cédula puede votar. Si tiene acta de nacimiento y está legalizado aquí puede votar, a lo mejor. Háblenos en su condición de dominicano primero y de ex canciller después, sobre este particular. Tengo que volver al tema medular. Aquí estamos en presencia, y eso te lo confirma, de un gobierno insensible totalmente al problema de la identidad de la República Dominicana. Eso no tiene ninguna justificación. Aunque el DNI es un organismo del gobierno y fue quien hizo la investigación y la denuncia. Precisamente, por eso culpo al gobierno, porque los organismos de seguridad que tienen ese control tienen que suministrar las informaciones al presidente de la República. Como el presidente de la República no reacciona ante ese atropello, ante esa violación a la ley. ¿Por qué el presidente de la República no llamó a la Junta Central Electoral desde que se enteró o recibió el primer informe y le pasó ese informe a la Junta Central Electoral y la responsabilizó? Si yo hubiera sido el presidente de la República, llamo el pleno de la Junta a mi despacho y le muestro y le entrego un memorándum con ese informe de seguridad, de los organismos de seguridad. Es responsabilidad de ustedes investigar, descubrir y revocar en la medida en que sea posible y en la medida en que sean ilegales esas actas de nacimientos falsos. Pero el presidente se queda callado. Al presidente no le importa la suerte de la República. Eso es lo que estamos mirando. Es un silencio cómplice en todas las áreas neurálgicas del país. Y el caso haitiano es uno de los principales, Virgilio. ¿Y cómo es posible que haya una indolencia, para decirle de alguna manera, con un caso de esta naturaleza? Esa publicación del Diario Libre, yo felicito a Adriano Miguel Tejada por esa publicación. Así actúa un dominicano que ama su patria. Esa publicación tiene un valor tremendo, yo la recorté ayer, la tengo guardada para en su momento utilizarla y escribir sobre ese tema, porque es algo verdaderamente que le estruje el alma a uno. Que lacera. Esa es la verdad. Aunque la Junta Central Electoral ha dicho que va a analizar, que va a cotejar las pruebas de las actas falsas, pero realmente es como para poner a pensar a los dominicanos. No solamente eso, Ercilio. Porque se habla inclusive de complicidad de ONG. Claro, y de iglesias. Pero lo sabemos. Hay ONG que están viviendo de ese prohaitianismo en la República Dominicana, lo sabemos. Y el gobierno lo sabe y no hace nada. Pero tampoco hemos visto, don Víctor Gómez Vergés, que los partidos, que son también las voces del pueblo, se han pronunciado. Sí, cómo no, los partidos se pronuncian y muchísimas personalidades independientes se pronuncian. Pero qué fuerza tiene. Una golondrina no hace verano, dice un refrán popular. Esos son acciones de gobierno. ¿Por qué el presidente de la República no va a Naciones Unidas y hace un planteamiento serio frente a toda la comunidad internacional en Naciones Unidas? Y hace el planteamiento del problema y las posibles soluciones al problema.
Eso es lo que debería hacer un presidente de la República que ame su tierra, que ame su país, que le interese la República. Partiendo de la situación, porque ya no es que podríamos los dominicanos ser víctima, o más que ser víctima, tener que convivir con este gravísimo problema. Frente a esta situación, independientemente de las medidas que pudieran buscar los organismos internacionales, como muy bien lo planteara en su oportunidad el expresidente Hipólito Mejía, y el presidente actual también ha dicho algunas cosas a nivel internacional, pero ¿qué piensa usted, Víctor, debe hacer el pueblo para contribuir a la educación, a la concientización, a la orientación en sentido general del caso haitiano? Y no queremos que se nos mire como que estamos nos estamos envolviendo en el manto antihaitiano, No. Sino que esto no es yo creo que Víctor Gómez, Ercilio Veloz y otros más, lo que somos dominicanos primero, perfecto, seguidores de la doctrina de Duarte después. Eso es todo. Y por qué no, si cabe el término, está fanático de lo que fue la fundación de la Sociedad Patriótica La Trinitaria, que justamente se fundó un 16 de julio de 1838 para luchar contra la dominación haitiana en aquel entonces. ¿Qué debemos hacer los dominicanos? Te voy a decirlo con la honestidad que a mí me caracteriza, te voy a decir esto. Yo no creo que el pueblo como tal pueda hacer gran cosa. Primero, porque el pueblo está en una especie de somnolencia con el problema haitiano y muchos otros problemas nacionales. El pueblo está como viviendo un sueño. Hay una campaña mediática dirigida por el gobierno y pagada por nosotros los contribuyentes, muy costosa, que es como una forma de adormecer la ciudadanía, en donde problemas de esa naturaleza no encuentran repercusión. No hay manera de que tú levantes el entusiasmo y el fervor nacionalista del pueblo para defender la integridad del país. No atacar a los haitianos. Claro que no. No atacar a los Claro haitianos. que no. Que quede eso bien claro. Claro que no. Que quede eso bien claro. Son víctimas. Porque dentro... Perfecto. Son víctimas los haitianos. Porque si escuchan algunas ONG de estas que reciben recursos para atacar la República Dominicana desde aquí, son capaces de decir que tú y yo hemos hecho un programa para atacar a los haitianos. No, claro que no. No, es defender la República, que es distinto. Que nada le prohíbe ni a usted ni a mí. Absolutamente, además es un mandato constitucional. Que nos obliga. Que nos obliga a hacerlo. De manera que no veo posibilidad, y te lo digo con toda honestidad, que el pueblo pueda hacer algo. Yo he visto los pronunciamientos muy categóricos de los medios, de los líderes políticos de la oposición, hablando del tema, inclusive algunos funcionarios del gobierno, pero eso no tiene eco. Es como cae todo en el vacío de una indiferencia y una indolencia oficial. De manera que mi respuesta es esa, no veo qué podamos hacer. ¿Qué podemos hacer, sí, fuera del país? Estos programas que tú anunciaste al principio que piensas hacer con una serie de personalidades, vamos a ver cómo se llevan a los círculos de Estados Unidos, a los círculos de influencia. Vamos a ver si se hace una reunión en el Senado de los Estados Unidos, no patrocinada por Kennedy, obviamente, buscar un senador pro República Dominicana y hacer un planteamiento serio, hacer una labor de cabildeo, porque sabemos que el gobierno norteamericano no tiene ningún interés en la solución del problema, el gobierno como gobierno, el ejecutivo norteamericano me refiero, pero en el Congreso sí me consta que hay fuerzas y sectores que defienden a la República Dominicana. Entonces, eso sí podríamos hacerlo, y desde allá, como una especie de caja de resonancia, pudiera calar en la República Dominicana y quizás en el mismo jefe del Estado, para que se haga algo en beneficio del país. Dejo eso a la consideración tuya, piénsalo, si en algo modestamente puedo ayudar, me comprometo públicamente frente al país y frente a ti, a que lo haría, para que lleváramos nuestras voces a los más altos niveles del Congreso, del Senado específicamente,
porque recuerdas tú que hay un grupo en el Congreso norteamericano, el llamado Black Caucus, que vive permanentemente mellando y minando el sentido de la dominicanidad para favorecer el tema de Haití y favorecer ellos su causa de la discriminación racial que en Estados Unidos todavía no está del todo superada, aunque se hable mucho en los medios de comunicación de ello. Entonces, habría que hacer una labor buscando la manera de que en los círculos de influencia de Washington entiendan el problema y le eviten, porque es que, déjame decirte algo, yo noto todos los días más que los norteamericanos, la política que están llevando adelante con América Latina es la política más absurda y equivocada que pueda uno imaginarse. En vez de los Estados Unidos estarse ocupando de ayudar a resolver problemas en América Latina, están totalmente al margen de lo que sucede en América Latina, entonces le dejan el terreno libre a otras corrientes de pensamiento en el continente para después venir con las armas a querer aplastar lo que son los sentimientos puros de la nacionalidad de la América Latina. Eso es algo que los Estados Unidos, que el gobierno de los Estados Unidos parece que no está observando. Se está enajenando el sentimiento de América Latina desde México hasta la Patagonia, porque ellos no hacen absolutamente nada en beneficio del continente. Inclusive vi unas declaraciones de un subsecretario de Estado hace unos días que me pareció el absurdo más grande y las declaraciones más antipolíticas, donde decía que con motivo de las actuaciones del nuevo año, Estados Unidos no iba a hacer nada en beneficio de América Latina, que sus prioridades estaban en Irak, en Irán, en Afganistán, en el petróleo de aquella parte del mundo. América Latina no cuenta, 600 y pico, 700 millones de ciudadanos no le importan a las actuales autoridades del gobierno norteamericano. Entonces, hay que tomar también eso en cuenta para lo que te acabo de sugerir, de una labor de acercamiento, sí, a través del Congreso, a través del Senado, a ver si escuchan las voces calificadas de la República Dominicana que puedan analizar con objetividad el problema que nos golpea. Visitó recientemente el país el señor Freddy Gómez, que dirige programas de televisión y periódico en los Estados Unidos. Yo se lo presenté a usted. Ah, sí, correcto. Y él lleva la misión de contactar congresistas norteamericanos y poner en sus manos estos programas. Es decir, el interés nuestro es de que esto trascienda las fronteras dominicanas, que llegue a los escritorios de las personas, de los congresistas que deben llegar, y a los medios de información del exterior que deben llegar. Cuando se habla de que los dominicanos no podemos hacer mucho, yo creo que sí que podemos hacer, y parte de nuestra función es la de orientar y la concientizar al pueblo. Por ejemplo, hay que decirle al país que si hoy la República Dominicana está perdiendo la guerra contra el narcotráfico, se debe fundamentalmente a la vulnerabilidad de nuestra frontera. A que un % muy elevado de las drogas que viene a República Dominicana y que está destruyendo a la juventud dominicana, que vale decir destruir el futuro de la patria, entra por Haití. Que los padres dominicanos tienen que estar muy conscientes de esto, pero no solamente de República Dominicana, que los propios Estados Unidos, que Puerto Rico, deben estar muy conscientes de que esto hoy es un problema de República Dominicana, pero que se podría convertir en un problema regional. Es decir, si la droga que viene de Centroamérica va a Haití con la facilidad que llega a Haití, porque se ha convertido prácticamente en un narcoestado, el próximo paso es convertir a República Dominicana en otro narcoestado. Perfecto. Por Dios. Y ya sería toda la isla un narcoestado. Y entonces, ¿hacia quién va dirigido eso? Bueno, a socavar lo que es el sentimiento dominicanista de los dominicanos, de la juventud, que la juventud se vaya desligando, se vaya olvidando de cuál es su responsabilidad para el presente y el futuro de la patria, y se envuelva en el manto, diríamos así, del narcotráfico, de los vicios. Entonces, esto nos toca a todos, de una manera u otra. A los gobiernos porque dirigen la política internacional, y a los dominicanos porque no podemos seguir bajo ninguna circunstancia, so pena de aparecer como responsable mañana por nuestra indiferencia,
si tuviéramos que ver la fusión de la isla por culpa de la indiferencia de unos y la complicidad de otros. Hay que decir las cosas como son. Yo no creo en medias tintas, yo no creo en paños tibios. Ya lo dijo Martí, mucho más importante que usted y que yo. La verdad es para decirla, no para encubrirla. Y tal como se están presentando las cosas en Haití hoy, no estaríamos nosotros pecando de exagerados si dijéramos que estamos al borde de que la situación haitiana se repita en República Dominicana. Estamos al borde de esto. Tampoco quiero que se me vaya a catalogar de que soy alarmista o que quiero magnificar la situación. La situación de enfrentamiento entre Haití y República Dominicana está planteada, por Dios. Está planteada. Si tenemos 1 millón de haitianos documentados en República Dominicana, si hay organismos internacionales que luchan por la fusión, entonces, ¿quién nos dice a nosotros los dominicanos que una guerra entre Haití y República Dominicana no estaría al doblar de la esquina? Es don Víctor. Perfectamente, perfectamente, Ercilio. Comparto 100% tu punto de vista. Esa es la de las angustias que a uno le agobian. Con la agravante, y que no se nos diga que somos anti-haitianos, que el haitiano que vive aquí, ese hermano nuestro que vive aquí, sabe español, sabe creol, sabe francés, muchos saben inglés, y los dominicanos apenas sabemos el español. No nos hemos ocupado en aprender creol, mucho menos francés, me refiero a gran escala. Unos cuantos saben creol y unos cuantos saben francés, pero no como el haitiano que domina perfectamente el español, que domina perfectamente el creol y el francés, y hasta el inglés. Es decir, en ese aspecto son muchos cuerpos de ventaja que nos llevan. Definitivamente. Y nosotros, sin protección, nosotros sin nadie que nos represente, porque a esa corriente de pensamiento haitiano tiene un respaldo en esas tropas extranjeras que hay allá. ¿Tú has visto que los miembros de las Naciones Unidas hacen algo para impedir el trasiego de haitianos ilegales hacia la República Dominicana? Se habló de que se iba a sellar la frontera. Ellos no hacen nada en ese sentido, al contrario. ¿Le incentivan? Ellos son permisivos o lo incentivan. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Quién va a defender la República Dominicana? Nosotros, contra ese poderío militar que hay ocupando Haití y ese poderío político que respalda ese movimiento que está ahí con el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde todos los miembros del Consejo de Seguridad, con un voto solo, con un voto, vetarían una resolución de esa naturaleza. Todos son cómplices de ese atropello que hay contra Haití, contra la República Dominicana. Eso lo hace Naciones Unidas. Eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo, Ercilio. La verdad que yo digo, y caramba, qué bien que estamos hablando en el mes de la patria. Perfecto. Que justamente, pues... Duarte, que apenas... ¿Qué estará pensando Duarte? Días. ¿Qué estará pensando Duarte? Si los muertos piensan... Buena pregunta. Si los espíritus pudieran hablar en algún lugar del universo donde se encontrara Duarte, ¿qué diría Duarte? ¿O qué dirían los trinitarios? Así es. Los que con un valor espartano supieron organizarse aquel glorioso 16 de julio de 1838 en la casa de Chepita Pérez, en la hoy arzobispo Noel, frente a la iglesia del Carmen. ¿Qué diría Duarte entonces? Pero además, las 8 guerras de la independencia, desde el 19 de marzo de 1844 hasta enero de 1856, esas 8 guerras que tuvimos. Perfecto. Es decir, justamente eso es lo que queremos evitar, que los dominicanos tengamos de nuevo que enfrentarnos a los haitianos en esas guerras desgarradoras, como usted comprenderá, teniendo ellos un ejército mucho más preparado que el nuestro, y supimos derrotarlos. Entonces es lo que no queremos, pero es lo que tienen que tomar conciencia hoy nuestros gobernantes, y muchos de los gobernados, que ven esto como tan lejano, de que no se esté trabajando en la fusión de la isla, que es lo que justamente buscan algunos sectores extranjeros, y por qué no decir hasta malos dominicanos. Pero yo creo que hoy más que nunca, don Víctor, y no queremos con esto que se nos diga que queremos magnificar esto, pero la República será libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla.
no lo dice usted, no lo digo yo, lo dijo Juan Pablo Duarte, más importante que todos los gobernantes juntos que hemos tenido, y con una idea más preclara y más nacionalista que todos los extranjeros que pudieran estar pensando en República Dominicana. Y en momentos más difíciles. Y en momentos más difíciles. Con una población mayoritaria en Haití sobre nosotros y con un poderío militar más grande. Recién independizados. Y lo fue, recién independizados, perfecto. Y este grupo de jóvenes capitaneados, liderados por Duarte, fueron capaces de hacer la independencia del país. Y nosotros, en nuestras manos, vamos a dejar destruir la independencia y la identidad de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que nos gobiernan. Eso no es posible, eso no es posible. Sí. Pero no solo eso, don Víctor, y esto queremos con esto, pues, en cierta medida sensibilizar a algunos dominicanos. Ese mismo pueblo que se libera de Haití, el 27 de febrero de 1844, es el mismo pueblo que le hace frente a la anexión a España, comenzando aquel 2 de mayo del año 1861, cuando José Contreras y 8 de sus compañeros bajan la bandera bandera española y suben la bandera dominicana, lo que le costó a José Contreras que el 20 de mayo, unos días después, fuera fusilado junto a sus 8 compañeros, pero trajo la guerra de la Restauración, Así es. La que puso en alto el nombre de la dominicanidad. Entonces queremos evitar eso, que nos tilden como nos quieran tildar. Nosotros sabemos por qué hablamos así, porque somos dominicanos, porque este señor que está aquí es dominicano. Él no es un antihaitiano, él es dominicano primero, y es un duartiano después, como lo soy yo. Y justamente eso es lo que le queremos evitar a la República Dominicana. Sabemos que vendrán ahora las acusaciones del antihaitianismo. Yo no puedo ser antihaitiano, ni Víctor tampoco. Somos dominicanos y nada ni nadie nos los puede prohibir. Un mensaje final, don Víctor Gómez Bellez. Una alerta al pueblo dominicano. Que los dominicanos nos sensibilicemos de la gravedad del problema que se nos avecina. Hace unos días salió una publicación de que nueva vez están devastando las montañas próximas a la frontera los haitianos ilegales para hacer carbón y llevar para su territorio. ¿Saben ustedes que dice la FAO del territorio de Haití que apenas tiene un 20% de su territorio con capacidad fértil para mantener 8 y pico de millones de ciudadanos? Mal contados. No es posible, mal contados. No es posible. Y así vamos a hacer de la isla un desierto si esa situación continúa. Ya no hablemos de los haitianos que nos están invadiendo y las mujeres que vienen a dar a luz aquí para que le legalicen a sus niños como ciudadanos dominicanos porque nacieron en este territorio, siendo ellas, las madres y los padres, ciudadanos ilegales en territorio dominicano. Y nuestra Constitución dice muy claramente que solamente los extranjeros con residencia o diplomáticos acreditados en el país pudieran ser declarados ciudadanos dominicanos si la voluntad de los padres lo decidieran. No hay derecho a que nadie que venga a dar a luz aquí a la República Dominicana, ese hijo sea declarado dominicano si los padres son ilegales. Eso es lo que dice nuestra Constitución, y esos son los puntos que nosotros quisiéramos recordarle a los dominicanos y a las dominicanas para que aunemos esfuerzos y defendemos la integridad de la República Dominicana, que por el camino que vamos hacia un despeñadero y a una disolución de la nacionalidad dominicana por la que luchó tanto Duarte, como acaba de decir el doctor Exilio Veloz. Ese es mi llamado a ustedes, mis queridos compatriotas dominicanos, todos, que piensen más en el país, que hagamos un alto en esta vida licenciosa, en esta vida de despilfarro, en esta vida de corrupción en que estamos sumidos y en donde la juventud parece que no piensa en lo que es el porvenir de la República, no piensan en el futuro de sus hijos cuando los tengan, y eso es lo que nosotros quisiéramos despertar. Por eso respaldo y apoyo esta campaña que el doctor Exilio Veloz Burgos está iniciando hoy con nuestra modesta presencia en este programa y llevarla fuera de las fronteras de la República Dominicana para
también alertar a las potencias extranjeras que están patrocinando deliberadamente la destrucción de Haití como Estado libre y soberano, como fue el primer Estado libre y soberano que hubo en el continente americano. Y finalmente decir, don Víctor Gómez Vergés y pueblo dominicano, que el interés nuestro es, como amigo del pueblo haitiano, es que los organismos internacionales, que las grandes potencias vayan no en ayuda de Haití con dádivas, sino a contribuir al desarrollo y al progreso de Haití. Ese pueblo es digno de mejor suerte. ¿Por qué las Naciones Unidas y los ocupantes que están en Haití no llevan recursos a Haití para hacer escuelas, hospitales, para hacer hospitales, para poner luz eléctrica, para hacer caminos vecinales, para reforestar Haití, para motivar a que los empresarios invierten en Haití? Exactamente. ¿Por qué no lo hacen, Ercilio? Porque no les interesa el desarrollo de Haití. Claro. Porque los recursos que están dilapidando, botando las Naciones Unidas y los gobiernos que patrocinan esa ocupación militar, esos recursos, con eso solo, con la mitad de esos recursos, ya se debió haber hecho en los años que tienen ocupando Haití. Todas las carreteras de Haití apenas son 23,000 y pico de kilómetros cuadrados que tiene Haití. Y no han hecho una carretera, no han hecho caminos vecinales, no han hecho acueductos, no han hecho escuelas, no han hecho hospitales. ¿Por qué no forman maestros? ¿Por qué no hacen lo que hace Cuba, que ha mandado centenares y centenares o millares de médicos a ayudar al pueblo haitiano en su problema de salud? ¿Por qué dejan que sea Cuba que lo haga y no lo hacen Francia, Canadá, Estados Unidos? ¿Por qué no se reedita lo que hizo John Kennedy con la Alianza para el Progreso en el año 61? Y ayudan al pueblo haitiano a levantarse de su miseria. Que se está cayendo a pedazos. Que se está destruyendo. Eso es lo que evidencia que hay una complicidad de las grandes potencias para destruir Haití. Nosotros le prometemos al pueblo dominicano y a don Víctor Gómez Vergés que todo cuanto se ha dicho en el día de hoy aquí llegará a las Naciones Unidas. Vamos a gestionar un encuentro con el departamento de prensa o con el embajador nuestro allí para que estas grabaciones lleguen al más alto nivel de las Naciones Unidas. Y le llegará al Congreso norteamericano a través de congresistas, amigos nuestros. Ya nos ha prometido el buen amigo Freddy Gómez de que tan pronto llegue a Estados Unidos, y se fue ayer, pues ayer lunes, hará los contactos en Washington para que reciban estos programas, los escuchen, los analicen y ver qué se puede hacer. Vamos a hacer un grupo de dominicanos amantes del país y vamos a acompañarte a Estados Unidos, a Washington, a donde sea, a tocar puertas y llamar la atención del desastre que está ocurriendo en Haití. Preocupados por el problema de Bolivia, que está vendiendo su gas a Argentina y a Brasil, y no se preocupan por el problema de Haití. Se preocupan porque Chávez está haciendo casas y regalando dinero del petróleo y haciendo inversiones en Venezuela para levantar un poco la miseria haitiana, la miseria venezolana, pero no se ocupan de Haití. Gracias, Víctor Gómez Vergés, lo felicito a usted y le prometo al pueblo dominicano que vamos a continuar con estas entrevistas, con este ciclo de entrevistas, de comparecencias importantísimas de estos dominicanos que le duele el presente y el futuro de la República, que le preocupa el futuro inmediato de nuestro pueblo, y que también le preocupa el futuro inmediato del pueblo haitiano, porque yo estoy seguro que la mayoría de los haitianos no quieren seguir viviendo estos momentos de incertidumbre, de escasez, de estrecheces en todos los órdenes, porque como dijimos, es un hermano pueblo que se está cayendo a pedazos y nos toca a todos ir en su ayuda. Ercilio Veloz estuvo con ustedes. Gracias, pueblo dominicano. Gracias, don Víctor Gómez Vergés. Gracias a ti. Y gracias a los amigos del exterior.